Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para ponerla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para colocarla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Trabajemos para buscar el reino de Dios y su justicia, y todo se nos dará por añadidura. Queridos hermanos, la primera parte en la enseñanza de hoy nos coloca frente a la vocación que hemos sido llamados. Ser buenas personas, ser santos, irreprochables. Y esta actitud irradia luz. Una persona que cumple con la vocación de ser santo está en el camino correcto. Recordemos que en la ceremonia de nuestro bautismo, tomando la luz del cirio pascual, que es el que se ha bendecido y que representa a Cristo resucitado, se le conoce como Agnus Dei, es decir, el Cordero de Dios. La vela que se enciende de ese cirio que es Cristo resucitado, se le entrega al recién bautizado. Si el recién bautizado todavía no tiene uso de razón, como suele ser la mayoría de las veces en nosotros los católicos, que bautizamos a nuestros niños inocentes, solo con la culpa del pecado original, se entrega la vela ardiendo, encendida con estas palabras, a sus padres, a los responsables de la educación y de cuidar la fe en ese niño. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, se refiere al responsable, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta persona que ha sido bautizada hoy camine y viva como hijo de la luz. Y efectivamente, hermanos, cuando uno vive como hijo de la luz no tiene nada que esconder. Yo recuerdo que un sacerdote muy querido por mí solía repetir: a mí que me registren. Y es que claro, cuando la conciencia está tranquila y uno no ha hecho nada malo, no tiene por qué temer. Hoy el Evangelio nos dice que la vocación nuestra es para ser puestos en un candelero. Sí, para iluminar a toda la casa. Pero la motivación de ser puestos en un candelero no es para que nosotros seamos el protagonista y el fin en sí mismos. No, hermanos. Es para que atrayendo con esta luz que es de Cristo en ti y en mí a las almas que están en el pecado y en la oscuridad, se pongan también ante esa luz inextinguible que no declina y que es Jesucristo, nuestro Dios y Señor.
Si somos puestos en el candelero, inmediatamente la oscuridad nos va a querer sofocar. Los ventarrones nos van a intentar apagar, pero tenemos que permanecer ardiendo. Aún cuando la mecha esté ya humeante, como que se va a apagar el pábilo vacilante, pero esos ventarrones, por promesa de Jesús, no la apagará. ¿Por qué? Porque uno está cimentado, encendido en ese sol sin ocaso, en esa luz que no declina, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, repito, la motivación para iluminar a los de casa, a la familia, porque no puede ser que seamos candil de la calle, vela, luz en la calle y tiniebla y oscuridad en la casa, porque la caridad comienza en la familia, en la casa. Allí tenemos que ser luz y tenemos que iluminar esa luz. Por supuesto que herirá la retina de aquellos que están sumidos en tinieblas y en sombras de muerte. Y esos que están sumidos en la oscuridad, repito, harán todo lo posible para sofocar y apagar la luz de nuestras buenas obras, que no son nuestras, sino de Cristo en ti y en mí. Me interesa que quede muy bien clara la enseñanza de esta primera parte del Evangelio. Cuando uno camina en la luz, uno no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder. En cambio, cuando caminamos en las tinieblas, en las mentiras, en la doblez, en la hipocresía, siempre nos estamos escondiendo. No puedo olvidar algo que me decía mi abuela materna, que Dios la tenga en el cielo. Cuando estés con una persona conversando y observes que esa persona no te da los ojos y vuelve a ver para abajo, para arriba, para todos lados, pero no te sostiene la mirada, tenele miedo, porque significa que esa persona no es leal contigo y algo ha hablado de ti o no te traga ni te pasa. Hermano, y es que cuando uno ha hablado mal de una persona, hay un arañazo adentro de nosotros cuando viene esa persona, y más si sabemos que viene con recta intención y percibimos que esa persona no es mala. Pero cuando el malo he sido yo, que le he difamado, que le he calumniado y quizás movido por envidia hacia esa persona, entonces me cuesta dar los ojos. Así es, hermano, el que camina en la luz, que lo registren, no tiene nada que ocultar. El que lleva doble y tercera vida, sí, vive de máscaras. Y triste y lamentablemente esto en las filas incluso clericales de la iglesia no hay tampoco diferencia. La segunda parte es tan importante como la primera, pero Jesús dice, pongan atención a lo que voy a decir, a lo que están oyendo. Y aquí viene la síntesis, el resumen, pero el núcleo y la esencia de lo que es la caridad con los demás. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y añade Jesús, con creces. ¿Cómo estamos tratando a los demás, al prójimo? Si lo hacemos con sinceridad, bajo la luz del Espíritu Santo, para iluminar, para ayudar, para colaborar a superar sus tristezas, sus desavenencias, sus limitaciones,
a ser misericordiosos con esos hermanos, entonces el Señor juez será también misericordioso con quien ha practicado misericordia. Pero también veamos el revés de la moneda, hermanos. Una persona cruel, perversa, sátrapa, hipócrita, manipuladora, mentirosa, oportunista, zángana. Esa persona, hermanos, pobre alma, porque lo que está haciendo es cavando su propia tumba, donde se presente ante el Supremo Juez, con creces también se le aplicará la misma actitud que esta persona ha tenido con sus semejantes. Pongan atención, dice Jesús, a lo que les voy a decir. Hermanos, qué importante es esto. Porque resulta que hay cantidad de católicos que van a la iglesia, o que vamos porque todos lo cometemos también. Tenemos que ser un poquito humildes y reconocerlo. Vamos a la iglesia, saludamos a los que están ahí con una gran sonrisa, una gran máscara, pero apenas dan media vuelta, sacamos el cuchillo y sin misericordia alguna se lo clavamos en la espalda. Más cuando consideramos que aquella persona está siendo considerada con mayores atenciones que a mí. Sí, así somos de egoístas, de envidiosos y de peligrosos. Yo me acuerdo hace unos años que le escuché a un obispo nicaragüense un comentario que no lo olvido, hablando sobre la elección para obispos, que se realizan consultas entre las filas clericales sobre los candidatos. Decía este obispo: qué difícil es, casi imposible que puedan tener un obispo ustedes de su mismo clero. Se lo decía a su mismo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque los primeros que crucifican y perjudican en los informes por envidia a sus compañeros son ustedes mismos. Y esto lo hacen por envidia. Ay, hermano, qué duro eso y qué vergonzoso. Pero muchas son las veces que así pasa. No le damos pasada a los demás porque somos muy envidiosos y no queremos que los demás vayan ascendiendo o siendo promovidos. Somos bastante difíciles y muy malos. Que el Señor se compadezca de nosotros, nos dé un corazón bueno, capaz de tratar al otro como nos gustaría que se nos trate a nosotros. Y termina diciendo este evangelio: al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. ¿A qué se refiere Jesús aquí? No a las cosas materiales, sino a las actitudes espirituales correctas, misericordiosas. A aquel que comparte los bienes espirituales y materiales con sus semejantes. Que no se nos olvide que esa misma actitud que tomamos con el hermano de frente a ellos, o más aún a sus espaldas, es la misma que se está labrando y nos estamos preparando cuando nos toque comparecer ante el Hijo de Dios, ante Jesucristo. Obtendremos misericordia si hemos sido misericordiosos con los hermanos. ¿Y saben ustedes cuál es la principal de las misericordias? Evitar que nuestros familiares, nuestros seres queridos, incluso nuestros enemigos, porque no podemos excluir a nadie, vayan a parar al infierno, a la condenación eterna. La mayor caridad consiste, pues, como dicen los santos, en ayudar a los demás a que no vayan a condenarse eternamente. Amén.